Senhores, como estão? É gusto, é placer estar aqui. Eu sou Elmore Luis e bem-vindos. É nossa classe número 5 de la Parashá Miketz del Zohar HaKadosh. Vamos a ver os párrafos 13 ao 16. Nesta classe, vamos estar fazendo a continuação da classe número 4, donde se analizó el texto de Mishlei, capítulo 29, era el versículo 4, donde hemos analizado la primera parte de ese versículo que dice que el rey en su justicia, él establece la tierra, la mantiene. Ahora, en esta clase vamos a ver la parte que le sigue el texto, que dice que aquele que aceita sobornos la desestabiliza, la arruina. Entonces, bienvenidos, repase la clase número 4 del año pasado, que está hablando de Mishlei, y le vemos la continuación de esta clase. Y hemos terminado de la festividad de Hanukkah, hemos visto abriendo los secretos, hemos observado también de la Agadá, de todos os elementos, e nos faltava uma classe porque ela está, a festividade dentro da própria Parashá Miketz. Então vamos a ter essa classe número 5, já estamos em realidade dentro da Parashá Vaigash, é para divertir-se e passar-la super bem, então bem-vindos. E nossa classe é a número 5, é o segundo ano de leitura. Vamos a ver os párrafos 13 ao 16, la Parashá Miketz, e hoje dia veremos que tem a dizer-nos o Zohar de las pessoas que querem receber coisas do mundo, do universo, da sociedade, do próprio Eterno. É nosso desejo de solo receber, de pedir coisas. Todo isto está em base, ela vai seguir a sequência que vem desde a classe número 4 do ano passado, ali o 5781, onde se está analisando sobre Mishlei, capítulo 29, versículo 4. Hemos visto a primeira parte do versículo que diz que um rei que atua com justiça, ele estabelece, afirma, ele mantém a terra. Então, nessa classe número 5, se vai ver a segunda parte, onde vai falar de aqueles que querem receber coisas, não? Seja do mundo, do universo, da sociedade e do Eterno. E entres a nosso canal em la lista de reproduções e vamos a buscar as parashot relacionadas ao ano 5781 do Sefer Bereshit. Ali lo vas a encontrar, ele está aqui, está com a Megilá de Yonah, aqui está, Classes del Zohar HaKadosh, Sefer Bereshit, ano 5781, lá abrimos, vai estar toda a lista delas, temos que bajar a encontrar de la Parashá Miketz. Esto es lo bello, esto es lo divertido. Tienes una biblioteca constante de publicaciones aquí. Puedes recurrir a ella cuando guste, o estás de Hanukkah, se terminó toda Hanukkah, y aquí empieza las parashot referentes a Miketz. Esto, y tenemos aquí, para quien le gusta, vamos a verlo aquí, Vaigash, ¿dónde está Miketz? Necesitamos la última del año pasado. Y ella se encuentra justamente aquí. Esta es la clase número 3, ella tiene las romás. Vai estar hablando de... Esto es la número 3, ¿no? Ela vai estar hablando de não utilizar el elemento no, que o cérebro não logra trabalhar, não logra decodificar o elemento desta negatividade no, de ordens negativas, não hagas, não veas. Para complementar essa classe número 3, vai estar esta perguntas e respostas, que o cérebro não pode trabalhar com esse elemento no. E os recursos da tecnologia são grandes. Está vendo? A classe número 1 da Parashá Miketz, está a classe número 2, estava a festividade de Hanukkah, que cai juntamente, está a classe número 3, onde vai trabalhar com o operador, que o cérebro não pode reconhecer que é o operador no, o negativo,
ella tiene las romãs aqui, ó. Está el 8º dia da festividade, está perguntas e respostas, onde o cérebro vai explicar como funciona, que ele não logra trabalhar com o processador, o operador não. Então, isso vai em complemento com a classe número 3, e aqui temos a classe número 4, de los párrafos 10 ao 12, é a segunda parte, ela tem uma primeira, hay que buscarla, ela anda por aí. Isso é divertido. Está trabalhando sobre o texto de Mishlei, capítulo 29, el versículo 4. E vas a poder observar que toda a profundidade que existe da sabedoria del Zohar está guardado bajo 1000 cerrojos. Vai ser emocionante essa classe. Vamos fazer a exégesis a partir da Cábala del texto de Mishlei, capítulo 29, el versículo 4. Vai ser linda, vão a desfrutar essa classe. Imagina, está com cerrojos, lo guardan, lo ocultan, não é fácil de abrirlo. E estamos com o texto aqui de Mishlei, capítulo 29, aqui está o versículo 4. El rei, que é justo ou que administra bem su reinado com esta justiça, diz que ele sostiene la tierra. Estás vendo? A palavra justo é esse tzadik. Então, aquele que trabalha com justiça, ele sostiene, ele mantém a terra. Por isso é que o tzadik, ele é que faz que esse mundo siga funcionando. Estás vendo aqui de Mishlei, capítulo 29, versículo 4. Este está na classe número 4. Hemos analisado em ela esta primeira parte do texto. Agora vamos a trabalhar nesta segunda parte de aqui, que indica el que é amigo de los impuestos, o que acepta el soborno. ¿Estás vendo? Aqui foi traduzido a palavra impuestos, também é el soborno. Ele transtorna, ele arruina a terra, os sistemas e os mecanismos corretos de funcionamento. Isto quando se é muito amigo. Este muito amigo quer dizer, ele tem um desejo de solo receber para si muito intenso. Vamos a trabalhar com o versículo 4, a segunda parte. Vamos entender que é aceitar este soborno, ser amigo de los impuestos e chegar a transtornar. Ele não vai sostener a terra, ele vai colocar em caos todos os mecanismos de funcionamento deste mundo físico. E em la classe número 4, hemos trabalhado sobre o princípio de que, primeiro, hemos visto ali o de Mishlei, capítulo 29, versículo 4, su sentido literal e depois a forma cabalística de ver as coisas. E hoje veremos a segunda parte, que é a parte B, usando este mesmo processo. Primeiro veremos a parte literal e depois veremos o sentido cabalístico desse texto. Que diz ali, el que solo exige tributos, mira como queda a tradução, não? El que solo exige tributos de la tierra la destrui, acaba destruindo a terra. Então, o que significa isso? Uma vez mais, em seu nível literal primeiro, lo vamos a ver que é muito óbvio, não? Quanto mais soborno se exige, se recarga, se cai uma carga muito pesada sobre o problema, sobre o povo e dá todos os conflitos sociais. E a própria história lo corrobora esses elementos, não? Os reis que subem ao poder e se fazem egoístas, querem todo para si e se les sube a cabeça a realeza. Querem todas as vantagens e o poder que sua investidura real los proporciona para benefícios próprios. Estes são problemas, não, de nossa sociedade. Esta ação acaba arruinando a terra, não está provocando crises, guerras e uma série de elementos. Isto é válido para reis, é só ampliar o rádio de ação da palavra reis, não? São reis, presidentes, primeiro-ministros e também, infelizmente, para os políticos. É o mesmo princípio. Se termina arruinando, desestabilizando a terra.
E estamos vendo toda su parte literal primero, ¿no? Entonces son personas que asumen el poder y quieren complacer sus propios deseos con el poder. Si eles não gobernam para el pueblo, gobernam para su propio placer personal. ¿Hay evidencia de esto? Hay. En el texto de Nehemías, capítulo 5, ali de los versículos 14 al 18, eso lo vas a tener en mente durante toda la clase. Mira, esta parte literal aquí, de todo el proceso, ele ocurrió exactamente de la misma forma nesta época. Nuestro texto aqui está en el portugués, o Nehemías capítulo 5, los versículos 13, 14, 15 hasta el 18 va a estar hablando del buen ejemplo que dio Nehemías, o desde el día en que ele fue nombrado como gobernador sobre la tierra de Judá, durante 12 años. Dice que ninguno de ellos, ni de sus colaboradores, ellos han recibido el pan debido al gobernador. ¿Qué quiere decir? Ellos no cobraban excesividad de los impuestos, ¿no? Porque dice que los primeros gobernantes que fueron antes de él oprimían al pueblo, les tomaban el pan y el vino. Es solo ampliar el radio. ¿Qué es el pan? ¿Qué es el vino? Além de 40 ciclos de plata, mira el numeral 40, la plata, está el shekel, hasta sus servidores, ¿sí? Los subalternos dominaban sobre el pueblo, opinaban más que el propio gobernador. Entonces, ese elemento, essa crise está ilustrado aqui no livro de Nehemías, capítulo 4, a partir do versículo 14, ¿no? 14, 15, 16, 17, 18, te va a encantar essa leitura. E lo vamos a dejar la parte literal del processo e vamos entrar no conceito de la Cábala. Caso contrário, nós nos quedaríamos solo com elementos de política e a coisa em nosso mundo está complicada e ela não marcha bem. Nós haríamos uma cruzada para eliminar esse tipo de corrupção. Não, vamos fazer o quê? Vamos deixá-los las cosas ali, porque no se olvide, estamos num processo onde a reparação, nos dias de Mashiach, em primeiro lugar, ela se vai dar de forma general. O que quer dizer de forma general? Que eu vou eliminar toda a corrupção do mundo? Não, ela vai continuar aí porque todo mundo vai ter que passar um processo de correção, aprender, entender a isso. Eu necessito primeiro conectar-nos entre todos. Esta é a correção general, todos estamos conectados entre todos, é amar al prójimo, por isso temos o problema do vírus, do encierro, do uso de mascarilla, todo isso, o lavado de las manos, todos esses mecanismos, ¿por quê? Porque é o processo de la correção general. Eu tenho que saber que eu estou interactuando com todos, incluindo-los o mundo animal, vegetal e mineral. Eu tenho que melhorar minha interação com ele. Vamos a deixar isto e vamos entrar agora na parte de la Cábala. Que vai dizer a Cábala com isto? Quem será o rei? Quem será ele que aceita o soborno? Como será ele destruir a terra? Como a Cábala verá todo isto? E não se olvide, a Cábala não vai ver as coisas como eu mirando hacia afuera, hacia las personas que son corruptas. No, lo va a ver hacia adentro. El problema está dentro de mí. Y es justamente el detalle cabalísticamente. ¿Qué significa esto? Cuando vivimos en el mundo y solo esperamos recibir cosas, ¿estás viendo? ¿Estás viendo cómo eso funciona? Nosotros, como seres humanos, estamos viviendo en el mundo y solo queremos recibir cosas. Hasta estudiamos Cábala para encontrar ciertos elementos donde podemos recibir algo del proceso que vamos a hacer. Que los demás nos regalen cosas, que la sociedad nos dé algo, que el gobierno nos dé también, que el universo nos dé cosas. Solo recibir y recibir. ¿Estás viendo? Às vezes se coloca la Cábala en este jueguito de solo recibir para sí. Esto equivale al soborno que destruye la tierra. Y cuando entramos neste juego, mira, es con nosotros. Olvídese de los demás de afuera que vemos en los noticieros, todo esto.
nos olvidaremos somos nosotros. La Cábala dice que cuando entramos, ¿no? O cuando entramos en este juego, creamos un cortocircuito muy grande. Es el deseo de solo querer recibir cosas de la espiritualidad, del universo, ¿no? Del gobierno, de todo eso. Creamos un cortocircuito muy grande. Creamos lo que se llama en la Cábala un agujero espiritual muy grande. ¿Se imagina? Estamos provocando un daño. No se trata de aceptar solamente la coima, no se trata solamente de recibir el soborno. Es cuando exigimos por X o Z razón, porque somos hijos del Eterno, porque estamos entrando al judaísmo, porque estamos buscando ahora la espiritualidad. Queremos exigir cosas. Creamos un cortocircuito muy grande, es un agujero espiritual. Entonces la gran pregunta que es que estamos acostumbrados a pedir cosas al universo y siempre preguntamos, ¿qué cosa nos puede dar el universo? ¿Qué el Eterno tiene para mí? Pero no preguntamos, ¿qué puedes tú dar al universo? Y una vez más, entonces la gran pregunta es, ¿qué puede uno dar al universo? Y por increíble que parezca, ¿no? ¿Qué puede uno dar al gobierno? ¿Qué puede uno aportar a la sociedad? Esto es válido para todas las cosas, aún para nuestros pedidos hacia el Eterno. Y más que preguntar, ¿qué tiene Dios para darnos? ¿Estás viendo? Como el Zohar va a ver el texto de Mishlei, capítulo 29, la segunda parte, ¿no? Que dice que aquel que acepta el soborno, él destruye, le produce un caos, un agujero espiritual. Entonces no es tanto el pedir, ¿estás viendo cómo funciona el proceso de la corrección general? Es dar, es preocuparse por los demás. Mira, es que puedo yo dar, aportar a la espiritualidad. ¿De cuáles son las cosas que podemos hacer? ¿Se imagina? Para mejorar la interpretación de la Cábala, para hacer que este mundo sea mejor, para que las personas también tengan las mismas cosas que nosotros tenemos. Al hacer esto, uno está haciendo y creando algo mucho más interesante para la espiritualidad. ¿Y por qué? Porque entramos dentro de los parámetros de lo que es el compartir, el dar, que es la fuerza opuesta de lo que se llama solamente recibir. ¿Estás viendo? Esta es la transición para ese proceso de la corrección general. Tenemos que aprender a compartir, a dar. ¿Se imaginó? Eso es bien difícil. Y esto es el elemento opuesto al deseo de solo recibir para sí, es el compartir. Cosas tan simples y tan sencillas, ¿no? Especialmente ahora en esa época de crisis, donde uno está exigiendo los bonos del gobierno y tanta cosa, queremos recibir. ¿Estás entendiendo cómo funciona aquí? Entonces, el compartir, el dar, es lo opuesto al solo recibir. Mira, el recibir para uno mismo es el solo deseo de recibir. De acuerdo con Baal HaSulam, este deseo de solo recibir para sí es el propio Satán. Mira, qué cosa bonita que é de Baal HaSulam. Tu vas a encontrar ali, abrindo o Zohar de Michel Leitman, tu vas a encontrar Shamat e todas essas belezas que há disponíveis, não? Então, esse desejo de solo receber para si, Baal HaSulam dice es el propio Satán. Y Baal HaSulam es un cabalista, mira, de nuestro siglo XX, y él conocía una cosa que los demás cabalistas no conocían. Y los que fueron antes de él, que es la psicología. Eso él empezó a presentar y a exponer la Cábala del Ari Kadosh, la Cábala luriánica, a partir del proceso de la psicología. La psicología va a decir que este deseo de solo recibir para sí, ¿qué es? Es el propio Satán. Esto el Zohar abre a partir de la Parashá Miketz, dentro de Mishlei, capítulo 29, versículo 4. Entonces, todo lo que la Cábala habla del Satán o de la serpiente, ¿no?
en nuestro tiempo presente, es lo que llamamos del deseo de solo recibir para sí mismo. Esto quiere decir que todo aquele processo do que ocorreu aqui no mês de Tishrei, quando Adão Arishon foi criado, que ele despertou a espiritualidade, aquelas 36 horas que temos aqui, antes do início do Shabbat, antes de sua caída, isso, tudo aqui com a serpiente, o Satã, todo este incidente que apareceu, que passaram essas 9 gerações até chegar à 10ª, que é Noah. E hemos indicado que de Noah hacia adelante é que empieza o processo da correção. ¿Por quê? Porque el Satán, a serpiente que está aqui atrás, mira, todos aqueles incidentes aqui atrás, devemos de dejarlos ali. Esto, se foi a serpiente, se foi uma culebra, se foi qualquer outro tipo de animal que seja peligroso ali, que tenha essa característica da serpiente. Por quê? Porque de Noah hacia adelante, de acordo a Baal Sulam, el Satán é nosso desejo de solo recibir para si. Por isso é que de aqui para adelante, que ocorre? Vêm todas estas gerações de Abraham, Isaac e Jacob. Está vendo Levi, Keath, Amram, Moshe Rabbeinu. ¿Se acuerdan aqui com Isaac? Ele teve 2 filhos. Ele teve Esaf e Jacob. ¿No? Isso, Esaf, quem é? É a serpiente. Mira, depois de Noah para adelante, isto, e a esposa de Isaac, que é Rivka, disse que ela nunca dirigiu a palavra a Esaf. ¿Por quê? Porque Esaf é a serpiente. Então, o que ocorre? Todos aqueles incidentes que ocorreu aqui com Java e a serpiente vão a ser reparados aqui com Rivka e sua relação com seus 2 filhos, que são Esaf e Jacob. E esse desejo de solo receber para si mesmo, mira, Baal Sulam disse, é a serpiente, é o Satã. E pessoas que têm esse desejo muito forte em si, de solo receber, eles estão com o Satã muito forte dentro de si. E que produz esse detalhe? Produzem, quando você tem o Satã muito forte, um desejo de solo receber muito forte, produzem curtos-circuitos, falta de luz e uma vida muito difícil. Aunque não logre perceber esses elementos de aqui, e chegam a pensar que sua vida está muito bem ou bueníssima, ou padríssimo, pero internamente as coisas não estão funcionando bem. Isto quer dizer que para a Cábala eu não devo de esperar receber coisas, ou seja, que eu não tenho mais para solucionar esse problema, então se anularemos o desejo de solo receber, lo eliminaremos do mundo. Ou não queremos mais receber regalos do mundo, nem do governo, nem das pessoas. Estamos saindo de um extremo para entrar no outro. Mira, todo isso, os extremos vão produzir curtos-circuitos, falta de luz e uma vida muito difícil. E a Cábala vai dizer, não é que não tens mais que receber nada, nem regalos, nem presentes. Não. Estás vendo esse dibujito aqui? Temos 2 extremos, do lado da direita, do lado da esquerda. Rambam disse, Rabbi Moshe Ben Maimon, que não é saludável beber nos extremos, seja do lado da direita, seja do lado da esquerda, e estamos falando do árbol Sefirot, que nunca andarem nos extremos. Já que isto seria melhor estar em los extremos, não querer mais receber, de aquele ponto exagerado de querer receber, de ter um desejo muito forte, que é o Satã, que está aqui neste lado da esquerda. Agora se passa ao outro lado, que é não querer receber nada de nadie, não? Não, Rambam próprio disse, não há que proceder desta forma. Temos um vídeo muito bonito explicando justamente este princípio de Rambam. Lo estás vendo do lado da esquerda, é a classe número 9 e a 10 de la Parashá Nassó. Creo que é do ano 5779, já lo vamos a ver ali. Então se diz, não há que caminhar em los extremos, seja do lado da direita, seja do lado da esquerda.
¿Se imaginó? No esté en los extremos de ninguno de los dos, ni del lado de la derecha, ni del lado de la izquierda, si en la vida, ¿no? De solo querer recibir al exceso a pasar a un extremo de no querer recibir nada, o de un extremo de no recibir nada y ahora descubre que se puede recibir y quiere pasar el extremo de solo querer recibir. Y todo esto se aplica a la propia árbol de la vida. Se imagina crear un sistema religioso que esté solo en el lado de la derecha, que quiere destruir el lado de la izquierda, o crear un sistema religioso que trabaje solo en el lado de la izquierda, diciendo que las personas no pueden hacer esto, aquello, aquel otro. Mira, ¿qué se están haciendo? Aquí yo tengo el Satán con el exceso del deseo de solo recibir del lado de la izquierda, y aquí yo tengo el lado opuesto que tampoco me soluciona el problema con el deseo de solo otorgar. Aquí está el amor, ¿o? Exactamente, con el exceso del amor y solo el amor el mundo no se sostiene. Con el contrario, que es el lado de la Geburá, tampoco se sostiene. Necesitamos la línea central. Mira, todo eso dentro del árbol de la vida, aplicable al árbol de la vida, aplicable a nuestras propias vidas. Y ninguno de los extremos es agradable, ni aquel de querer desistir de recibir, ¿no? Para vivir solo en el lado de la derecha, o recibir en exceso. Tiene que haber la parte central, el principio de Rambam. Para la Cábala, uno no debe de vivir la vida como si no mereciera recibir nada, como às vezes algunos sistemas religiosos enseñan que somos verdaderos gusanos, toman determinados textos de la Tanaj y a veces se aplican al pie de la letra, que nuestros actos de justicia son trapos de inmundicia. Entonces la persona es llevada a querer vivir en un lado de la derecha extremo. Por isso é importante o equilíbrio central que é hecho sempre por um maestro. Então, é natural, é parte normal do ser humano que ele queira receber recompensa por las coisas que hace. Este é um mecanismo normal. O problema é quando esse mecanismo de las recompensas se va hacia o lado de la izquierda ou hacia o lado de la derecha, com excessos. E tu puedes buscar ali em nosso canal, a Parashá Nassó, estás vendo desde o ano 5779, vão haver 10 classes no total, te vai encantar, é a classe número 10. Aqui está ele. Aunque ele não trae esta lista, quando ele abriu, é este mesmo dibujito que eu tenho acá. Es del Rambam, es el principio, es la clase número 10, es la misión del alma, que debemos de estar siempre, aquí estás observando, en el centro, es el mismo principio de aquí, la clase número 10. Y si caso abres el video, allí estás viendo él, es el mismo elemento, es la misma figura. Si caso abres el video y está un poquito borrosa la lectura que tenemos, no podemos ver bien lo gráfico, le haces clic, si estás en el celular, van a aparecer esos 3 puntitos aquí, en el lado de la derecha, hacemos clic en él, está la calidad de reproducción que es 360. Y para mejorar, vamos a venir aquí en la calidad, lo hacemos clic, lo abrimos. Opciones avanzadas, lo que vas a esto, colocamos opción avanzadas y yo tengo la calidad de la recepción del video. Lo vamos a aumentar a 720, si tú lo tienes de repente el máximo, 1080, lo colocamos. ¿Estás viendo la diferencia? Yo puedo leerlo, no está más borrosa la imagen. Y la Cábala dice que es natural que el ser humano quiera recibir recompensas por las cosas. E ele vai dizer também que não é natural para a própria Cábala que o ser humano queira viver sem receber nada. O mundo não funciona desta forma. E há dicho antigo que muitos conhecemos que diz que nem o reloj trabalha grátis. Alguém tem que darle cuerda. Estás observando? É o desejo de receber, aunque seja um pouquitito. Alguém tem que darle cuerda ao reloj para que ele funcione, senão ele não trabalha grátis. Então, é natural que o ser humano queira receber algo ou coisas buenas do mundo. Na natureza do ser humano é assim. Qual é o detalhe? É que este receber não pode ser o objetivo em la vida. Esta energia
no puede estar desequilibrada en la vida de uno. ¿Cuál es la energía? Es la energía de recibir las cosas. Ella tiene que trabajar en equilibrio, del lado de la derecha como del lado de la izquierda. Hay que andar en la línea central sin los extremos. Uno no puede hacer que la vida de uno gire tan solo alrededor de este objetivo que es solo recibir para sí con esta energía. Yo tengo que equilibrarla. Y recibir cosas, recibir regalos, ser tratado con respeto, todo esto es un muy buen detalle y es muestra de respeto que los demás nos tienen. Esto, es una forma muy bonita que la sociedad equilibra su forma de darle el honor y el respeto a alguien. Todo hecho dentro de un elemento de equilibrio. No puede haber ese desequilibrio, esta energía no puede estar desequilibrada, viviendo solo para recibir para sí mismo o queriendo sencillamente abstenerse de recibir. ¿Estás observando? No se puede vivir en los extremos. Esta energía tiene que estar bien equilibrada en la línea central. El ser humano foi criado com este desejo de receber coisas. Ele não foi criado com o desejo de abstener-se desta recepção. Como vivir em um dos extremos, como o extremo da direita que se abstiene de todo e o extremo da esquerda que quer receber todos e muito mais. E está ilustrado com quando se quer se recebe o respeito, o honor. E o Zohar diz que o problema es cuando las personas quieren exigir eso como una deuda de la sociedad, del universo, de las personas hacia él. Quieren ser llamados por sus títulos, ¿no? Doctor, o PhD, profesor, rabino, rabbi, rosh, maestro, etc. Não há problema quando todos esses elementos aqui é uma forma de mostrar respeito de la sociedad hacia uno. El problema del desequilibrio es cuando se quiere exigir eso de los demás, ¿no? Entonces, ¿hay algo de malo en eso? Todo depende de la intención con la que hace la persona. El título no puede ser la obsesión, ni su profesión, ni la cuánto sabe, ni nada de esos elementos, ¿no? Por lo cual la persona desea ser tratada, porque esto no hace sentido. El título en sí no hace la persona, pero si la persona quiere eso por una cuestión de respeto o porque vive en una sociedad en donde esto es una forma de mostrar respeto, está ok, está excelente, está todo bien. No hay problema, es parte de la ética del funcionamiento, se mantiene un equilibrio. El otro extremo, la persona rehúsa o no deja que lo llamen así, estaría en un extremo. Eso, el querer recibir es un extremo, el querer rehusar eso también es un extremo. Y no se puede vivir en los extremos. No hay nada de malo en eso. Todo depende de la intención con que la persona va a hacer esto. Y tampoco rehusar sería pasarse de un extremo de Geburah a un extremo de Gesed, querer rehusar porque no somos dignos, que no somos nada, que somos unos gusanos. Y una serie de elementos que a veces la religión nos coloca. Observa nuevamente. El extremo de la derecha, el extremo de la izquierda, hay que vivir en el brazo central. Todo eso es aplicable al árbol de la vida. El lado de la derecha, el lado de la izquierda y la línea central. Es solo colocar el árbol de la vida aquí. Vivir en los extremos no es bueno. Siempre el camino del medio es lo saludable. Mira esta línea central que es Jacob. No es Isaac ni es Abraham, es Jacob. Mira eso tal como se habló, mira en la clase número 4, con el rey que es justo y él establece su nación. Entonces la persona puede recibir honrarias, regalos y títulos de la sociedad, pero siempre
en la columna del centro del árbol de la vida, sin inclinarse a ninguno de los extremos. El extremo de la derecha es rehusar todo esto y el extremo de la izquierda es querer exigir, hasta enojarse cuando no le dan, y aquí está enojarse cuando le dan. Él estaría en el extremo de la derecha, en el extremo de la izquierda. Es la línea central, está haciendo aquí el equilibrio. ¿Y quién fue el mayor ejemplo de este equilibrio? Yosef Atzadik, con sus hermanos. ¿Dónde él estaba? ¿Línea de la izquierda o línea de la derecha? Cuando él fue a Mitzrayim, él llegó al alto rango de gobernador. ¿Dónde él estaba? ¿Línea de la izquierda o línea de la derecha? ¿Cuál fue la línea que él siguió? Ninguna de las dos. Estuvo en el brazo central. El universo lo preparó. Él entendió. Por eso tenemos las clases que vienen antes, que habla de la energía que creó el universo, la energía que preparó la vasija de Yosef Atzadik, porque él iba a tener que estar en la línea central para salvaguardar y mantener vivos a Mitzrayim, que es todo el mundo, y a sus hermanos, incluyendo a su padre. Él no iba a vengarse ni tomar represalias, porque sería exigir o trabajar en el lado de la izquierda, y tampoco él exigió de sus hermanos, ¿no?, estos elementos. Y él también no rehusó, diciendo a Faraón: ¿sabe qué? Es que yo soy muy humilde, no necesito darme ese carguito, solo dame al otro. No hubiera sido suficiente, esto era una acción insensata, porque con esto él no lograría mantener en vida estas 70 almas que han bajado a Mitzrayim. Esta es la clase número 5 de la Parashá Miketz, los párrafos 13 al 16, con estas bellezas, la línea central, el equilibrio. Un shalom bien grande.